Muy buenos días a todos los alumnos del Colegio Privado Mixto Marcelino Champañat de Trujillo. Nos encontramos en el área de artes plásticas. Le doy la bienvenida a los alumnos del primer año de secundaria. Mi nombre es la profesora Sandra Vázquez Silva y el día de hoy vamos a realizar un tema más, donde tú aprenderás por qué es importante aprender en el área de artes plásticas. Recuerda que el área de artes plásticas es un área donde tú tienes que poner en práctica toda tu creatividad, activar tu sentido de la vista para observar, para determinar y para analizar todas las imágenes que se te van a mostrar. También necesitas concentrarte y necesitas realizar tus prácticas de dibujo, porque recuerda, la práctica es la que hace al maestro. Empecemos. Mira esta imagen. ¿Qué observas? Efectivamente, observas un paisaje urbano, donde hay casas, donde hay un camino, donde hay puertas, ventanas, etc. ¿Sabes qué tema iremos a tratar el día de hoy? El tema de hoy es la perspectiva en el dibujo. Mira aquí. La perspectiva. Nos dice que la perspectiva, del latín perspectiva y del verbo perspicere, que significa ver a través de. Vamos a hablar un poco de la perspectiva para que me puedas entender, pero recuerda que siempre tienes que mirar las imágenes, porque las imágenes valen más que 1000 palabras. Nos dice que la perspectiva se define como el arte de representar los objetos en la forma y la disposición con que se aparecen a la vista. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante esta técnica los artistas proyectan la ilusión de un mundo tridimensional. ¿Recuerdas que varias veces te había mencionado que un dibujo es bidimensional porque es plano? Porque solamente puedes ver su ancho y también su largo. En este caso, a través de esta técnica de la perspectiva, nosotros podemos observar que nuestros dibujos tienen profundidad. Y cuando nosotros observamos que hay profundidad, podemos decir que ante nuestros ojos hay una proyección de una ilusión de un dibujo tridimensional, porque lo podemos ver cerca y nos estamos imaginando cómo se ve a lo lejos. ¿Por qué? Porque está proyectando una profundidad. Fíjate en el dibujo primero, en el de la derecha. Observamos que hay unas líneas que remarcan, miren, que remarcan y guían hacia el fondo del paisaje y se llegan a unir esas líneas. Quiere decir que esa cabaña no está realizada así por así, sino que tiene perspectiva porque ha hecho uso de líneas que así se pueden observar y nos dan esa ilusión de profundidad. Luego vamos a seguir viendo más imágenes y seguir hablando de la perspectiva para poder entender un poco más a qué se refiere. Mira, observamos en la segunda imagen en la parte inferior izquierda. Podemos observar un camino por donde pasa un tren, ¿verdad? Y nosotros vemos que el camino, mientras más cerca nosotros está, se ve más grande. Pero mientras se va alejando, también ya no se ve igual la forma grande, sino se ve más
pequeña. Y mientras más al fondo se vea, se llega a unir ese camino. ¿Qué quiere decir? Que la perspectiva le da el efecto de profundidad. ¿Por qué? Para que así mi dibujo pueda observarse tridimensional. ¿Qué quiere decir? ¿Que si yo sigo caminando se acaba el camino? No, sino que hay un efecto tridimensional y hay un efecto de profundidad en ese dibujo que me está dando a conocer que el camino es muy largo, muy profundo. Me hace pensar qué cosas yo puedo encontrar al fondo de ese paisaje. La perspectiva nos dice que nos ayuda a crear una sensación de profundidad del espacio que retrocede, lo que te estaba explicando. Vamos a continuar. Nos dice también que la perspectiva es una simulación de lo visible de la naturaleza que permite figurar el efecto volumétrico de los objetos, colocados a estos, a su vez, en un ambiente de falsa profundidad. Claro, porque yo no puedo caminar por ese lugar, ni es que haya esa profundidad, sino que ante mis ojos es una falsa profundidad que gracias al uso de esta técnica de la perspectiva, mi vista me hace pensar en mi cerebro que ese dibujo tiene una continuación hacia el fondo. Por ejemplo, aquí vemos otro camino donde pasa un tren y vemos que tiene una especie de túnel. Si tú ves, puedes pensar, ¿qué hay detrás de ese túnel? ¿Qué puedo encontrar yo en ese túnel? Porque me dice que hay un camino, ¿no? Que se está yendo por ahí. Entonces, ese es el efecto de la profundidad falsa que te quiere dar la perspectiva ante tus ojos. La técnica de la perspectiva también es utilizada para obtener y controlar la variación entre los tamaños de los sujetos u objetos representados. Mira, la perspectiva afecta a todo el espacio del dibujo, no solamente a los caminos, sino también a las casas, a las ventanas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú mientras más grande lo veas, se va a ver más cerca. Y mientras más lejos se encuentren, va a variar su tamaño. Solo así podré crear y podré utilizar correctamente esta técnica de la perspectiva. Por ejemplo, mira, observamos las ventanas de las casas que están hacia la derecha. Mira, observa, efectivamente, podemos ver las que están grandes, largas, las que están más cerca a mí. Pero si miramos las que están hacia la izquierda, un poco más al fondo, ¿serán del mismo tamaño esas ventanas? No. ¿Por qué? Porque ya está alejándose. Y mira las ventanas que están frente a ti, encima del túnel. Están más pequeñas. ¿Qué quiere decir eso? Que nos quiere dar a demostrar que está más profundo el dibujo. Recuerda también que debemos de colocar más abajo los elementos cuando están más cerca y más altos cuando están más lejos. Por ejemplo, en este camino donde se encuentran las rieles donde va a pasar el tren, lo que está más cerca está hacia abajo, está en la parte inferior de la hoja, y lo que está más lejos está, ¿dónde está? Hacia arriba, mira, no está en la misma distancia que esta línea, que estas líneas de este camino, sino está más hacia arriba. ¿Y dónde es ese arriba? Donde termina el túnel. ¿Ves? Entonces hay que tener en cuenta esto para poder realizar lo que es la perspectiva. Vamos a continuar. Elementos principales de la perspectiva. ¿Cuáles serán esos elementos? Los elementos principales de la perspectiva son las líneas, porque gracias a las líneas es donde tú vas a darle ese efecto. Y recuerda que las líneas son gráficos. ¿Qué nos dice aquí? ¿Has viajado por una carretera recta alguna vez? Te darás cuenta
que al ver al frente, hacia el horizonte, los objetos se observan más pequeños. ¿Por qué? Porque están más lejos. Mira aquí, podemos observar claramente la perspectiva en el camino, pero si tú comienzas a observar los edificios, comienzas a observar las casas, comienzas a observar todo el dibujo, vas a encontrar la perspectiva en todos los dibujos, en todos los elementos. Mira, para que me entiendas mejor, aquí tenemos una pintura muy conocida, ¿verdad? Mira, acá está la Santa Cena. Nos dice que hay artistas que en la pintura y en el dibujo logran hacer el efecto de lejanía de los objetos. Para ello utilizan diferentes tipos de líneas, que ya lo vamos a ver a continuación. Pero yo quiero que tú observes la imagen. Tú me dirás, profesora, yo no veo perspectiva, porque tal vez crees que solamente se encuentra en los caminos o en los paisajes, pero la perspectiva está en todos los lugares. Ahora, si nosotros observamos esta pintura, podemos ver a simple vista que es un grupo de personas que están en una mesa y no puedes observar nada más. Pero si miras la imagen de abajo, la imagen que está en la parte inferior de la diapositiva, puedes ver que hay unas líneas que lo he remarcado con rojo para que tú puedas ver que efectivamente en el techo sí hay perspectiva, y por ese motivo esa habitación donde se realizó la Santa Cena se ve como una profundidad. Se ve un plano frente a nuestros ojos, pero detrás de ese plano se ve que hay una continuación en la pintura. Y mira las líneas que utilicé. Parten de diferentes, pero se unen en uno solo. Llegan a unirse. ¿Por qué? Porque va de lo ancho a lo angosto. Más adelante vamos a ver cómo se llaman estas líneas para que también puedas aprender. Mira, acá tenemos otra pintura. Es una pintura renacentista. ¿Dónde podremos ver acá la perspectiva? Efectivamente, la perspectiva lo podemos ver en las gradas, mira, ve. En las gradas, mientras más cerca nosotros están, se ven anchas, pero mientras más lejos se ven, se van acortando, se van haciendo más delgadas. Y por ende, la figura también de esa catedral se ve más pequeña. E incluso los personajes también cambian de tamaño. Los que están en primer plano frente a nuestros ojos, más cerca a nosotros, en la parte de abajo, porque siempre lo que está debajo siempre va a ser más grande y lo que está hacia arriba siempre va a ser más pequeño. No te olvides. En este caso, aquí nos está dando un claro ejemplo. Los representantes de este dibujo, que son estas figuras, estas personas, mira, estos elementos de esta composición se ven grandes porque están cerca. Pero mientras las personas se van alejando, se ven más pequeñas, y si se van alejando más, se ven más y más pequeñas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es el efecto de la perspectiva. Mientras más cerca, más grande, y mientras más lejos mi dibujo, más pequeño. Por ese motivo, yo puedo utilizar la perspectiva para darle una sensación de profundidad a mi dibujo y no se vea plano. ¿Qué líneas puedo usar para realizar la perspectiva? Puedo usar las líneas paralelas, las líneas oblicuas, las líneas convergentes y las líneas divergentes. ¿Cuáles son? Las líneas paralelas ya lo sabes, van de un lado al otro y aunque sigan en un plano nunca se van a encontrar. Las líneas oblicuas son las líneas diagonales, ¿no? Las líneas que están un poco inclinadas. Son líneas que parten de puntos distintos, de un lado y del otro, de cualquier punto, pero en su recorrido se encontrarán en algún momento. ¿Cómo? Por ejemplo, vamos a retroceder aquí. ¿Dónde están las líneas oblicuas aquí? Mira, ve, las que te decía, en la parte roja, líneas rojas. Parten de diferentes puntos, pero en su recorrido se encuentran en un solo lugar. Esas son las líneas oblicuas, no te olvides.
Las líneas convergentes. Las líneas convergentes dice que parten de dos partes distintas, pero luego se pueden encontrar en un punto. Luego tenemos las líneas divergentes, que parten de un mismo punto y se van a diferentes direcciones. Muy bien. Mira, acá podemos observar la perspectiva en este dibujo. Aquí se encuentran las líneas oblicuas, ¿verdad? Las líneas diagonales. También están las líneas paralelas presentes en la catedral, porque nunca se van a llegar a unir esas líneas. Entonces, chicos, podemos decir que la perspectiva es una técnica muy importante para poder yo representar mis imágenes, mis dibujos en forma mejor, en una forma tridimensional, en una forma hermosa, en una forma bella, donde yo pueda representar lo que siento, sea cual sea el elemento. Mira aquí. Aquí tenemos una pintura moderna. Es un anochecer. Mira qué colores tan hermosos que han elegido, ¿verdad? Esta técnica se llama la técnica del estampado, porque no está pintado solamente así por así con el pincel, ¿no? Sino que ha colocado con el pincel manchas de colores. Vuelvo a repetir para ratificar que se llama la técnica muy bien del arte para poder hacer esto, ¿no? La técnica del empastado. ¿Qué nos dice? Nos dice que con la unión de estos tipos de líneas podrás lograr efectos interesantes, ya que la perspectiva consiste en representar las cosas como se ven. Muy bien. Mira, yo estoy completamente seguro de que si tú te paras y te vas a tu sala y te pones en un ángulo de tu sala, vas a ver que tu piso no lo vas a ver igual, plano, sino vas a ver que las líneas de tu piso en un punto están más anchos y luego mientras más profundo se ve más angosto. Parece que se unieran esas líneas. Entonces, chicos, esto es muy importante. Mira acá. Mira en esta imagen dónde están las líneas presentes. Tal vez tú dices, profesora, pero yo no veo línea, yo solo veo una pintura. Pero debajo de esa pintura hay unas líneas guías donde se ha podido realizar este dibujo. Porque recuerda que para realizar una pintura, antes de ello tenía que haber un previo dibujo. Mira los árboles, mira los faros donde se encuentra la luz. Mientras más cerca están más grandes. Pero mientras se va alejando, se van haciendo más pequeñas. Es importante tener en cuenta eso. ¿Y para qué? ¿Cómo me voy a dar cuenta, profesora, de poner mi persona o mi personaje o mi elemento en el lugar correcto, donde sea grande, donde sea pequeño? A través de las líneas. Si tú colocas tus líneas que se van a una dirección de profundidad, esas líneas te van a permitir que te guíes para que ahí realices tu dibujo. Porque mientras más ancha sea la línea, tu dibujo va a ser más grande. Y mientras más se va haciendo más angosta, quiere decir que también en su proceso los elementos también tienen que ser más pequeños. Muy bien, chicos. Vamos a reforzar lo aprendido. Recuerda que esta área de artes plásticas no solamente es visual y me vas a tener que escuchar, sino que para que tú aprendas, tienes que practicar. Practica tus dibujos de perspectiva observando los ejemplos e incluso puedes observar muchos más, puedes investigar. Pero recuerda y no olvides que la práctica es la que hace al maestro. Recuerda, no solamente basta mirar, sino también tengo que practicar. Porque una de las facultades y de las cosas importantes que tienen las artes plásticas es que yo tengo que desarrollar mi psicomotricidad fina. Y la psicomotricidad fina se encuentra en las manos. Si tú desarrollas tu psicomotricidad fina, vas a tener una buena letra. Tu pulso también.
No me refiero al pulso de los latidos del corazón, me refiero al pulso de coger el lápiz y no tener ese miedo para poder dibujar, para poder trazar mis gráficos, mis líneas, para poder escribir, para poder hacer mis trabajos que me están pidiendo, porque las manos son útiles para todo, chicos. Entonces recuerda eso siempre. Yo me despido. Mi nombre es la profesora Sandra y esta clase llegó gracias al Colegio Privado Mixto Marcelino Champañán. No te olvides que tienes que quedarte en casa y también en lavarte las manos por lo menos 20 segundos con agua y jabón. Cuídate mucho porque estamos en momentos difíciles, pero yo sé que si nosotros ponemos de nuestra parte y somos conscientes de lo que está pasando, nos puede afectar y de que tenemos que cuidarnos, Dios nos va a bendecir en todo momento y Él nos va a guardar y resguardar de todo lo que malo que pueda suceder. Te invito a visitar los sitios web del colegio para que tú puedas observar todo lo que se viene trabajando en el colegio. Cuídate mucho. Nos vemos de aquí hasta la siguiente clase. Chao, chao.